El historiador sabe mucho de humor, de caricaturas y caricaturistas, tanto que escribió un libro, entre otros muchos, dedicado a Fidel Velázquez, el personaje más caricaturizado en la historia del país. Cuando terminó la tesis se convirtió en un libro muy exitoso, donde obviamente incluí muchas caricaturas. Muchos años después escribí un libro de chistes de presidentes, porque entiendo que el humor nos puede hacer entender lo que somos, ¿no? Los mexicanos somos un pueblo socarrón, un pueblo que ha sufrido mucho. Entonces trataba de entender qué pasaba con los mexicanos. Por azar del destino llegué al IMBA a hacer un proyecto de historia y me invitaron a quedarme a hacer investigación. Entonces dije, pues yo no soy historiador del arte, y empezamos a trabajar caricatura. Y publiqué el Diccionario Biográfico Ilustrado de la Caricatura en México hace 20 años. Y de ahí empecé a tratar de entender cómo somos los mexicanos y entender la caricatura como un fenómeno periodístico, estético, crítico, histórico, psicológico, que creo que nos permite entender mejor lo que somos. Bueno, la caricatura nace con el periodismo. Y en México nace en una revista de humor, de señoritas, de mujeres, que se llamaba El Iris. Y en ese periódico, en esa revista, aparece la primera caricatura que se llama Tiranía, que es un tirano que está aliado a la iglesia y al diablo, que es lo que es el poder, ¿no? En 1826. Y de ahí se desprende toda una historia. La caricatura viene del latín de caricare, de recargar, de pasarte, ¿no? Entonces, de ahí viene toda una trayectoria que va a tener su etapa más luminosa en el juarismo, donde los grandes caricaturistas juaristas hacen crítica implacable contra Juárez, ¿no? La mejor caricatura es la caricatura del siglo XIX, porque son caricaturistas que no se caen, no lambisconean, son fuertes contra Juárez, a pesar de ser juaristas, ¿no? Entonces, después, igual sucede con la revolución son antimaderistas. De hecho, buena parte que yo explico la caída de Madero a partir de la crítica que hacen los caricaturistas a Madero, ¿no? Entonces, como ves, yo lo que he tratado de entender es la historia de México a través de la caricatura, ¿no? Sí, Posada es mucho más que las calaveras. Posada es el gran ilustrador de lo mexicano. Posada es el constructor de la imagen de lo mexicano. Posada es un autor que hace anuncios, que hace libros infantiles, es el creador de la primera colección de historia de México para niños, la Biblioteca del Niño Mexicano, que se publica en 1900. Es creador de libros de cocina, de anuncios, cartas de amor, etcétera, etcétera. Posada es un personaje maravilloso que lamentablemente ha terminado siendo una botarga hoy en día, a partir sobre todo de la película de James Bond, que aquí han convertido a la Ciudad de México en una falsa visión de lo que es Posada, ¿no? Es la visión de quien hace 20 años publicó el Diccionario Biográfico Ilustrado de la Caricatura en México, y a partir de entonces trata de entender cómo somos los mexicanos y a concebir la caricatura como un fenómeno periodístico, estético, crítico, histórico y psicológico.